fuerte temblor aquí en Perú en este instante. Está cayendo parte del muro del circuito de playa. Se han extendido 3 lunas por el temblor 6.1. El fuerte sismo provocó que las lunas del mercado San Pedro acá en Tupac Chorrillos se desplomaran, y esto es lo que quedó a consecuencia del movimiento telúrico ocurrido hace unos minutos. El fuerte temblor, el movimiento sísmico. Gracias a Dios que no ha habido daños personales, solo daños materiales. Y entonces acá indica los sismos que han ocurrido. Entonces nos vamos por departamentos. Y si se dan cuenta, hay puntitos rojos, hay puntitos amarillos, puntitos verdes y puntitos naranjas, ¿no? Entonces, cada uno representa una magnitud, ¿no? Se controla por eso, por la magnitud. Entonces, nuestra magnitud ocurrida es en el departamento o en la provincia del Callao. Los registros, ¿no? Aquí están los registros. Fue ocurrida magnitud, ahí están las magnitudes, magnitud 4, 3.7, y esta es la que estamos buscando, ¿no? Ah, este es 11:35, es otro sismo, ¿no? Este de acá es una réplica, digamos. No nos sirve por ahora. ¿Ya? Lo que nos interesa es este de acá. 11:35 fue la hora que ocurrió. Entonces, abrimos. Y acá podemos ver todos los registros que han detectado estas estaciones, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, bastantes estaciones, ¿no? Por ejemplo, del Callao, generalmente son las que aparentemente, como ha ocurrido el evento en el Callao, ahí debía haber una cierta aceleración, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver la aceleración en centímetros cuadrados que llegan hasta 105.93 centímetros cuadrados, centímetros por segundo cuadrado. ¿Ya? Esto representa la aceleración. ¿Ya? La aceleración está en unidades de Gauss realmente, ¿no? Pero un Gauss es igual a centímetros por segundo cuadrado. Entonces aquí tenemos las ordenadas este a oeste o la dirección X, norte-sur o la dirección y arriba y abajo en la dirección Z. ¿Ya? Entonces, generalmente la mayor aceleración ocurre ya sea en X o ya sea en Y, ¿no? Pero en este caso parece que el X ha ganado este oeste, ¿no? Ahí es donde ocurrió la mayor aceleración. ¿Ya? Entonces, esto llega a 100. El segundo llega a 72. El tercero, que también es en el Callao, llega a 120. Este es en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, casi llega a 150. Entonces, lo que predomina es la dirección este-oeste. Federico Villarreal. Bueno, Federico Villarreal está en el centro de Lima. El centro de Lima generalmente tiene buen suelo. Mayor de San Marcos también tiene buen suelo. ¿Por qué esa variación?
¿ya? Ya, más o menos, este vendría a ser la costa. Un poquito así. Ya, este vendría a ser la costa. Por acá está Lima. Por acá está Ica. Por acá está Arequipa. Por acá está Tacna. No, Moquegua está antes. Y Tacna, ¿no? Luego viene Puno y así. Entonces, el terremoto o el sismo ha ocurrido a cierta distancia, ¿no? Casi 40 kilómetros del Callao, ¿no? Más o menos por acá. Y a una profundidad de casi 50 kilómetros. Entonces, al ser no tan superficial, porque sí es superficial, pero no tanto, porque también existen temblores demasiado superficiales que están a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, pero esos sismos ocurren cercano a fallas tectónicas dentro de la superficie, ¿no? Lo que se conoce como sismos superficiales en- dentro dentro de la misma placa sudamericana. Este vendría a ser la placa sudamericana. Y este vendría a ser la placa de Nazca. Entonces, a nivel mundial existen distintas placas que algunas se chocan y se produce el proceso de subducción, es decir, que la placa más pesada entra por debajo de la placa menos pesada, que sería la sudamericana, ¿no? Entonces, al entrar por debajo de la placa sudamericana, genera lo que llamamos volcanes, ¿no? Y toda la cordillera y los volcanes, ¿no? Pero ahí hay una forma media rara, ¿no? Porque si se dan cuenta, los volcanes llegan hasta Arequipa nomás, ¿no? Por acá hay volcanes, Moquegua tiene volcanes, Tacna tiene volcanes. Pasando a Arequipa, ya no hay volcanes, ¿ya? En todo el Perú solamente tenemos a Tacna, Moquegua y Arequipa con volcanes. El resto de Perú no hay volcanes y nuevamente aparecen los volcanes en Ecuador. Entonces, esa placa de Nazca tiene un comportamiento tridimensional, digamos. mm, bueno, más o menos,
si vemos la placa, el comportamiento de esta parte, vamos a hacer un corte, ¿ya? Viene de esta forma más o menos. ¿Ya? Y acá se produce la ruptura. O sea, digamos que esto es por debajo de la placa de Nazca, ¿no? Entonces, perdón, de placa sudamericana. ¿Ya? Esta es la placa sudamericana en elevación. ¿Ya? Y esta es la placa de Nazca. Entonces, acá se produce la ruptura. ¿Ya? Entonces, esto más o menos ocurre a la altura de la selva. ¿No? Viene por acá. Bueno, algo así. Bueno, más o menos acá. Por acá está el lago Titicaca, ¿no? Entonces, ese corte más o menos está por acá. Ahí. Ya, digamos un corte A. Es este corte de acá. A, A. ¿Ya? Y más o menos aquí está la selva. Los árboles, Pucallpa, Ucayali. ¿Ya? Entonces, esta ruptura de la placa, que se mete por debajo de la placa sudamericana, este vendría a ser la placa sudamericana. Está en elevación, ¿no? Un corte. Y este de acá sería la placa de Nazca. ¿Ya? Placa sudamericana, placa de Nazca que se mete por debajo de la sudamericana, ¿no? Por acá está el mar. Ahí está el mar. Bueno, por acá puede haber una cadena montañosa, ¿no? Algo así. Entonces, esta profundidad es más o menos 500 kilómetros, 400 kilómetros, ahí. Eso es un sismo profundo, ¿ya? Mayor, digamos, a 400 kilómetros. Entonces, el sismo, el foco va a estar ubicado a 400 kilómetros por debajo de la placa sudamericana. Entonces, toda esta amplificación que ocurre por un mal suelo, porque la selva tiene un mal suelo, ¿ya? Digamos que las ondas sísmicas lleguen de esta forma. Entonces, a medida que es más profundo, el alcance de estas ondas sísmicas es mayor. Incluso un edificio en la ciudad de Lima lo puede sentir, ¿no? Digamos, aquí está Lima, una vivienda. Entonces siente esta vibración, pero va a depender del periodo de ese sismo, ¿no? O sea, de la aceleración que llegue. Entonces digamos que acá hay un registro acelerométrico, una estación acelerométrica. ¿Ya? Es una estación. Entonces esta estación me va a registrar la señal sísmica. Entonces, posiblemente detecte de esta forma. Entonces, ¿por qué esto tiene esta forma? Donde esto es el tiempo en segundos
y esto representa la aceleración del suelo. Entonces, lo que detecta esta estación es la aceleración del suelo. Entonces, esta aceleración pues, puede ser, o sea, puede ser poca, por ejemplo, puede ser 30, 20, digamos que el pico máximo es 30. ¿30 qué? Centímetros Gals, digamos, 30 Gals. ¿Ya? El pico más grande es 30 Gals, pero el periodo, ¿no?, de cresta a cresta es el periodo es muy grande, ¿no? Ese periodo pues puede ser 0.8, 0.7 segundos, ¿no? Ese periodo afecta a las estructuras que tienen aproximadamente 7 u 8 pisos. Entonces, un sismo ocurrido en Pucallpa o en Ucayali, que tiene seguramente una magnitud de 8, ¿ya?, una magnitud de 8, no significa que esta estación ubicada en Lima, esta estación está en Lima, ni Pucallpa, que está arriba, ¿no? Pucallpa está arriba, acá digamos, o Ucayali, o Pucallpa, ¿no?, que queda en lo mismo, ¿no? No significa que, la aceleración sea muy grande, ¿no? Si en Lima, por ejemplo, ha llegado a 20, digamos, en Lima ha llegado a 20, en Pucallpa también hay otra estación acelerométrica, ¿no? En Pucallpa también hay otra estación acelerométrica. Bueno, ahí está Pucallpa, ¿no? Estación acelerométrica. Pero esto está en Pucallpa. Entonces, si en Lima ha detectado 20 Gals, a pesar de que el sismo tiene una magnitud de 8, magnitud de 8, en Pucallpa, la aceleración máxima del suelo, la máxima, podría llegar al orden de 80, digamos. 80 Gals. Entonces, 80 Gals tampoco es que sea tan grande, ¿no? A pesar de que tu sismo es 8 grados. Entonces, no tiene nada que ver la magnitud con la aceleración. La aceleración tiene mucho que ver con el suelo, con la estructura. Bueno, ya sería el daño, ¿no?, la estructura. Pero estos registros varían principalmente por la distancia del foco. Mira, ¿cuánto es la distancia, no? Es más cerca Pucallpa de este sismo que Lima de este sismo, ¿cierto? Entonces, mayor aceleración, sí o sí va a haber lo que esté más cerca, ¿no? Mientras más cercano, mayor aceleración. Acá 80, en Lima 20. ¿Ya? Entonces, ese es el comportamiento de esta zona, ¿no? Entonces, la ruptura ocurre muy profundo acá, pero también podría ocurrir esa ruptura en el mar, ¿ya? En el mar podría ocurrir esa ruptura, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por debajo del mar está también la placa sudamericana. Y también podría ocurrir en el medio. O sea, simplemente es un roce, ¿no? Un roce entre la placa sudamericana y la placa
de Nazca. El sismo del domingo fue en el mar. ¿Ya? Entonces, acá fue este sismo, a una profundidad, ¿no?, de aproximadamente 40 kilómetros, o 50 kilómetros, perdón, a una profundidad de 50 kilómetros. Y a una distancia del Callao de 40, vamos a ponerle, ¿ya? 40 kilómetros. Entonces, este sismo tiene una magnitud de 6,1. ¿Qué sismo es mayor? ¿El que ocurrió en Pucallpa de magnitud 8 o el que ocurrió en el Callao de 6,1? Nosotros no podemos guiarnos de la magnitud, ¿ya? La magnitud es una cantidad de energía liberada, o sea, puede haber demasiada energía, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros es esto, la aceleración en distintas partes, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Pues ustedes pueden ver que algunos registros, por ejemplo, esta es estación de la UNI, alcanzó más o menos 150, ¿no? O sea, ¿qué tan cerca estás de del foco? ¿Y qué tan bueno es tu suelo? De eso depende la amenaza, se podría decir. O sea, la aceleración. Esta aceleración depende de la distancia con respecto a este foco y depende del tipo de suelo, ¿no? Entonces, en Lima hay distintos tipos de suelo, ¿no? La mejor zona, pues, es Miraflores, San Isidro, el Rímac, San Martín de Porres. Y también tenemos suelos recontra malos, ¿no?, como es Lurigancho, el propio Callao, Villa El Salvador, La Molina, ¿no?, que tiene suelos recontra malos. Entonces, de esas dos cosas depende la amenaza, o en este caso, la aceleración en el suelo debido a un sismo. ¿Ya? Eso sería el peligro. ¿De acuerdo? El sismo, esto que ustedes ven, es el peligro. La aceleración detectada. Ahora, puede haber una gran aceleración, pero si tu edificio está correctamente diseñado con la norma E030, la norma E060 y la norma E020, que es de cargas, debería resistir, ¿no? Sin embargo, hay edificaciones que no cumplen con la norma, ¿no?, que fueron eh, construidas directamente, poco a poco, por un maestro de obra, ¿no?, que no tiene conocimiento de ingeniería, más sí tiene conocimiento técnico. Entonces, no se puede comparar el conocimiento técnico con el conocimiento de ingeniería. ¿De acuerdo? Entonces, el maestro te va a construir cosas que ya construyó y que cuando desencofró no se cayó. Pero él no sabe, te podría predimensionar en forma de peso, digamos, cargas gravitacionales, cargas que él puede medir, pero va a ser casi imposible que un maestro de obra entienda lo que es un sismo. ¿Ya? Incluso hay ingenieros que no entienden lo que es un sismo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Conocer la norma E030, E060, porque E030 te da el peligro, ¿ya? Y el otro sería la vulnerabilidad. La vulnerabilidad está dada por la construcción, ¿no? Si tú has diseñado correctamente, has analizado correctamente, y tienes el concepto claro, ¿de acuerdo? De la ductilidad de los elementos, no debería, bueno, se puede dañar, sí, porque eso está permitido, pero no debería colapsar. Y estamos hablando de un sismo muy fuerte, ¿no? 6,1, si uno lo ve, no es tan fuerte, ¿no? Si acá es 8, 6,1 tú dirías es pequeño. Pero ¿por qué las aceleraciones han salido tanto? Por esto, ¿no? La cercanía y la poca profundidad. Y el más el suelo. ¿Y por qué se cayeron algunos
parapetos, sobre todo que no estaban confinados, ¿no? O no estaban arriostrados. Porque con esta aceleración, la aceleración es en la base. En los demás pisos, la aceleración aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos representan esas aceleraciones, ¿no? Tenemos, acá también supera los 100, acá llega a 200, 145 y 200, ¿no? Pero esto es norte-sur. 200, para que tengan una idea, la aceleración con la que nosotros diseñamos una vivienda es de 450. ¿Ya? Ese Z que manejamos en la norma para la zona de Lima, ese 0.45 de G, significa 450 gals, 450 centímetros por segundo cuadrado. Entonces, si alguien te pregunta, ingeniero, ¿para qué sismo, cuál es la magnitud con la cual has diseñado ese edificio? Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Tu respuesta debería ser: nosotros no diseñamos ni con magnitud ni con intensidad, ¿no? Porque la intensidad es la forma de cómo sentimos el sismo, ¿ya? La intensidad es variable, ¿ya? Entonces nosotros diseñamos, ¿qué dice acá? Allá, 30 kilómetros, ¿no? Y una profundidad de casi 50 kilómetros. Entonces este acá es 30. O sea, estaba recontra cerca, ¿ya? Este 6.1 representa la longitud de falla que ha ocurrido, ¿no? Bueno, según el doctor Tavera, 6.1 es una muy poca cantidad de energía liberada. A pesar de tener una poca energía liberada, la aceleración es bastante, ¿no? Nosotros diseñamos con una aceleración de 450, máxima, ¿no? Pero va a depender de la cercanía, ¿no? Porque mientras más cerca está, ya tu registro ya no va a ser así, como este. Porque este registro es debido a este sismo de 8 grados. Acá sí, el registro ya cambia, ¿no? Acá sí va a venir de esta forma, bien pegaditos, y luego se produce esta forma, ¿no? Es una forma totalmente aleatoria. Entonces, esto no se compara con esto, ¿de acuerdo? Acá el periodo es demasiado pequeño. No se puede ni ver cuál es el periodo. Entonces, este periodo, ahorita vamos a ver los registros, aproximadamente pues varía entre 0.1 a 0.4 segundos, ¿no? Entonces, acá tenemos los olivos, que también llegó a 290 los olivos, que debe tener una zona de suelo blando. Entonces, toda la ubicación de todos estos registros están dentro, ¿no? Ciencias aplicadas, acá tenemos San Borja, Comas, Ricardo Palma, San Juan del Urigancho. Este es el mayor, a ver, 247, es bastante, ¿no? Si nosotros diseñamos con 450, entonces, ¿qué porcentaje de lo que diseñamos ha ocurrido acá? 247.61 entre 450. Más o menos un 55% del sismo de diseño. Entonces, ya pasando la mitad de la aceleración, que más o menos sería 225, ya los muros fisuran. Un muro que no está bien diseñado va a fisurar. Y eso es lo que ocurrió en las imágenes, en los videos. Bastantes edificios con muros fisurados.
¿ya? Y no necesariamente tienen que ser muros portantes. También los tabiques van a fisurar porque no están correctamente aislados. Esta es la estación donde ha salido el mayor registro, 346. 346 es recontra alto. Eh, Creo que en Lima nunca se ha detectado esta aceleración. Sí, en la segunda parte vamos a ver el procesamiento de esta señal. Ya, con esta vamos a trabajar. 346 entre 450. Ha llegado más o menos al 77% del sismo de diseño. Ha superado bastante el sismo moderado. La norma es 0,70. Si tu estructura es de albañilería, también debes conocer la norma es 0,70. Y si es de acero, la norma es 0,90. La norma es 0,70 indica que para un sismo moderado, todos los muros, ningún muro puede fisurar. ¿Ya? Va a venir un sismo moderado y ningún muro debe fisurar. Ya cuando ocurre un sismo severo, ahí es donde se fisuran los muros y los elementos de confinamiento ayudan a dar ductilidad. O sea, el muro va a tener una resistencia máxima. ¿Ya? Entonces vamos a descargar, acá indica archivo de datos sin filtros. Ya hemos descargado. Bueno, lo abrimos con un Word. Bien, este es el registro con mayor aceleración. Ya que indica la Universidad Nacional de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería Civil, el SISMIT. Bueno, la ubicación, el email. El email es del ingeniero Fernando Lazares. Ya, el ingeniero Fernando Lazares pues, ha hecho una maestría en la UNAM, ¿no? Y conoce bastante dinámica de suelos. Información, acá tenemos el SISMIT, la ubicación, longitud, latitud, aceleración. Este es el modelo del acelerómetro. La frecuencia, información sobre el sismo, ¿no? Ocurrido el 15 de junio de 2025, 11:35. Esta es la hora donde ha ocurrido el evento principal, ¿no? El resto de sismos son réplicas. Aquí está la profundidad, casi 50 kilómetros. ¿Ya? La magnitud 6.1. Información, el número de datos son 30.000 datos. ¿Ya? Acá tenemos 30.000 datos. La unidad en centímetros por segundo cuadrado y la máxima aceleración es 352. Y acá dice 346. 352 sin filtro y 346 con filtro. Entonces, estas señales hay que filtrarlas. ¿Ya? Hay que filtrarlas, hay que limpiar el ruido y debemos corregir, ¿ya? Corregir la señal. ¿Ya? Acá indica que ya está corregida solamente por línea base. Y acá tenemos la aceleración. En estas unidades, este, oeste, norte, sur, arriba y abajo. Este vendría a ser este, oeste. Esta es la máxima aceleración norte-sur. Y esta es la máxima aceleración arriba y abajo. Dirección X, dirección Y, dirección Z. Entonces lo que vamos a hacer es control E, copiar y nos vamos a un Excel. Y lo copiamos acá.
Entonces, en el sismo severo se presentaría una aceleración 450, donde a partir de esa aceleración sí estaría permitido la aparición de fisuras en muros y elementos estructurales, correcto. De 450 para arriba, sí está permitido en viviendas que los elementos, el daño estructural, ¿ya? Pasando el sismo moderado, incluso está permitido el daño no estructural. Entonces, lo que hemos visto en las imágenes de tabiques, eso es daño no estructural. Algunos aparentemente pueden ver tabiques que se han caído, fisuras. Si pertenecen al sistema estructural de albañilería, si son muros portantes, sí sería daño estructural, lo cual no está permitido, ¿no? En la norma no permite daño estructural para un sismo moderado. El sismo ocurrido el domingo es un sismo de moderado a severo, ¿no? Está por ahí. Quiere llegar a ser severo, pero no es severo. Es de moderado a severo. Entonces, está permitido el daño no estructural, pero no está permitido el daño estructural. Estructural quiere ser vigas, columnas, placas, muros. No estructural sería tabiques, ventanas, drywall, falso cielo raso, falso cielo raso. Todo eso está permitido por la norma en viviendas, ¿ya? Ahora, un centro comercial que se ha desprendido del falso cielo raso no estaría permitido, ¿cierto? Porque esos locales se diseñan con categoría B. O sea, la aceleración para una categoría B, ¿cuánto sería? Si la aceleración para una vivienda es 450, para una categoría B, según la norma, es por 1.3. ¿Ya? Entre 2, bueno, quizás en ese lugar se ha podido superar, ¿no? Pero en el resto de lugares, por ejemplo, Comas, Independencia, no superó esta aceleración. Por lo tanto, no está permitido el daño no estructural. Entonces, a partir de 450 para viviendas, sí está permitido el daño estructural. Y si logras salir con vida y después logras reparar esa vivienda ha cumplido su función al 100%. ¿Ya? No al 80%, no al 100% cumplió, porque la función de una vivienda es que para un sismo severo, primero, te salve la vida y segundo, puedas repararla. ¿Ya? Ese es el diseño, el desempeño de una vivienda es esa, ¿no? Para un centro comercial el desempeño ya aumenta. O sea, tú para un sismo severo te tendría que tener en un estado de operacional inmediato. Quiere decir daño no estructural, pero puedes reparar. ¿Ya? Ahora, en un sismo para un colegio, por ejemplo, ya la aceleración con la cual tú diseñas ese colegio ya aumenta, ¿no? Si para una vivienda es 450, para un colegio es por 1.5. 675 sería. Entonces, pasando 675, que es bastante, ya se permite el daño estructural en colegios, hospitales, centros de salud. ¿Ya? Pero la misma metodología es, ¿no? O sea, se daña, pero después lo reparas. Sin embargo, una vivienda que soporte esta aceleración prácticamente estaría al borde del colapso. O sea, si viene una aceleración de 675 GALS, lo cual es el doble de lo que ocurrió, ¿cierto? De la aceleración máxima detectada en Lima, si ocurre esta aceleración y vives en una vivienda, quiere decir que la vivienda ha cumplido al 100%. ¿Ya? Y que lamentablemente vas a tener que demoler y volver a construir. Entonces, todo depende de la aceleración. ¿Ya? ¿Cómo trabajamos estos registros? Entonces, ya hemos copiado al Excel. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar algunas cosas. Por ejemplo, ya saber que la máxima aceleración está en la
este-oeste, ¿cierto? Borramos todo eso. Seleccionamos esta columna, nos vamos a datos, texto en columnas, de ancho fijo, siguiente, siguiente, finalizar. Entonces, la columna que nos interesa es esta. Ya, pero el tiempo, ¿cuánto sería el tiempo? Si colocamos acá tiempo en segundos, ¿cuánto sería? Ya, el primero ocurre cuando el tiempo es cero. Ya, cuando el tiempo es cero, ocurre esta aceleración, que es mínima. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto? Ya, el siguiente punto es lo que menciona acá. Acá, ¿no? Entonces tú tienes que tener una idea de más o menos cuánto ha durado el sismo. ¿Ya? Aproximadamente puede haber durado pues 2 minutos desde que inicia el ruido. Si vemos acá, estos son los registros, ¿no? Entonces más o menos ha durado, por ejemplo, si acá es 20 segundos, sería 20, 40, 60, ¿no? 20, 40, 60, serían 120, ¿no? No, a ver, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 segundos. ¿Ya? Son 150 segundos. Acá no se puede apreciar bien, pero más o menos ha durado 150 segundos. O sea, 120 sería 2 minutos y medio. ¿Ya? 2 minutos y medio ha durado todo este registro. Pero la gente, ¿por qué dice que ha durado pues 10 segundos? ¿No? Por esto, ¿no? O sea, todo el evento donde se ha sentido el remesón está dentro del segundo 20 al segundo 40. O sea, en 20 segundos ha ocurrido prácticamente el sismo, ¿no? El resto, si se dan cuenta, ya está disminuyendo, pero todo esto lo ha registrado. Entonces, dividimos 30.000, o mejor dicho, 150 segundos entre 30.000. Y nos sale 0.005. Ese vendría a ser el paso. Entonces acá va 0.005. Y esto hasta el fondo, hasta el final. ¿Ya? Y ahí está. Mm, ya. Entonces el primero que valga, podrías, a ver, es que el primer punto siempre tiene que ser cero. A partir de cero es donde detecta, ¿no? ¿Cuál es el chiste de que en cero sea 0, 0, 0, 0, ¿no? O sea, no tiene sentido. El primer punto arranca en cero. El siguiente, ¿ya? Entonces, ha durado más o menos 149 casi 150 segundos. Pero nosotros solamente vamos a tomar, digamos, hasta 120 segundos. 120 segundos. Porque el resto ya no importa mucho. Ya, 2 minutos vamos a tomar. Hasta acá. Todo esto lo borramos. Entonces tenemos, este vendría a ser, ¿no? Ya. Entonces solamente vamos a poner esta columna. Ya, copiamos y nos vamos a un bloc de notas. Pegamos y este vendría a ser este oeste, ¿no? Lo guardamos como
Sismo, Lima, el 15 de junio, 2025. Ese es el registro, digamos, limpio que hemos descargado. Luego debemos abrir un programa. ¿Ya? ¿Qué podría ser el Signal? Pero debería estar ya registrado, a ver. Aquí está. O sea, lo instalan, te va a pedir un código y aquí está el código, ¿no? Este es el código. Instalan, porque este es el instalador y ya está, ¿no? Entonces abren y acá vamos a abrir Open, aunque antes de eso nos vamos a unidades, ¿no? Mm, ya, vamos a ver Open, nos vamos a escritorio. Mm, ahí está, ¿no? Entonces ya hemos abierto el este-oeste, ¿no? La primera línea empezaría acá, donde dice línea 1, y la última línea sería la última, ¿no? Que sería la línea 24.001. 24.001. El step vendría a ser 0.005, el factor escala 1, la columna sería la primera, las unidades tienen que estar en centímetros por segundo cuadrados, centímetros por segundo, velocidad y desplazamiento centímetros, oca. Bueno, solamente te va a leer 24.002, ¿no? Ya, solamente te está leyendo 24.002. Entonces, más o menos 24.002 entre, mejor dicho, 24.002 por 0.005. Está bien, pues, ¿no? 120.01, dice. 120.01 segundos. Está bien, ha leído todo. Ya. Entonces, esta primera parte vendría a ser la aceleración. El segundo, como ya tenemos aceleración, simplemente nosotros sabemos, nosotros sabemos que esta vendría a ser la aceleración, ¿no? Entonces, si nosotros derivamos la aceleración, obtenemos la velocidad. No, integramos, ¿no? Si nosotros integramos, a ver, ya.
Y si volvemos a integrar, obtenemos el desplazamiento. De acá a acá, también podemos pasar del desplazamiento a la aceleración, ¿no? Este puntito prácticamente significa derivada. Y si volvemos a derivar, obtenemos la aceleración. Entonces, hay dos formas. Si tenemos desplazamientos, como era en el antiguamente, no utilizábamos acelerómetros, sino utilizábamos sismógrafos. ¿Ya? Antiguamente se utilizaba sismógrafos. Y los sismógrafos detectaban el desplazamiento. Entonces, con el desplazamiento se derivaba, ¿no? Derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y obtenemos la velocidad. Y volvíamos a derivar derivada de la velocidad con respecto al tiempo y obteníamos la aceleración. Pero ¿qué pasaba? En esa derivación se perdían datos, ¿no? Cuando tú derivas pierdes datos. Entonces la aceleración es mejor. Si tú tienes la aceleración, lo que tienes que hacer es integrar, ¿no? La integral de la aceleración con respecto al tiempo te va a dar la velocidad. Y la integral de la velocidad con respecto al tiempo te da el desplazamiento. Entonces es mejor integrar que derivar, ¿no? Entonces eso es lo que hace este programa con métodos numéricos. ¿Ya? Con métodos numéricos integras. ¿Ya? Integra la aceleración y obtiene la velocidad. Integra la velocidad y obtiene el desplazamiento. Pero este tiene que tener esta forma, pues. La aceleración tiene la forma, la velocidad tiene la forma, pero el desplazamiento no tiene la forma. Entonces lo que vamos a hacer es corrección. Aplicamos línea base y lo corregimos. Una línea base que sea cuadrática. Y colocamos pasabanda. ¿Ya? Refresh. ¿Ya? Y te obtiene una coeficiente de polinomios, ¿no? Este es por el método numérico. Entonces ya cambió la forma acá. Entonces no quiere, ¿no? Entonces ponemos cubic. Ah, ya, falta. Debemos colocar aplicar filtro. ¿Ya? Entonces ahora sí, ¿no? Entonces ya tenemos la forma. Ya está corregido. Entonces nos vamos a File. O mejor dicho, ya está la serie. Este vendría a ser la aceleración corregida. Seleccionar todo. Copiar. Y nos ubicamos en el Excel. Y pegamos. Entonces tenemos tiempo y aceleración. ¿Ya? 120 segundos y colocamos acá es igual a max del máximo valor y ponemos el max del valor absoluto de eso. Max y el max del valor absoluto
¿Por qué no quiere? A ver. ¿En qué está mal esto? Correcto. Una vez que se ha realizado el filtrado, ya se puede utilizar. Pero acá, ¿por qué no? Que tenemos el máximo valor y el máximo del absoluto, ¿no? ¿En qué estaría mal? Esto arrancaría en C2 y también en C2. Sigue saliendo ese valor. A ver, si ponemos max nada más, el C2, ahí sí lo detecta, ¿no? 345. Y si ponemos el mínimo valor, también lo detecta. Y de estos dos sería el max de esto y el absoluto de esto de acá. Entonces, este es el que gana, ¿no? 345. Y antiguamente, ¿cuánto era el mayor? O sea, sin filtrar. Acá, ¿no? El max de esto de acá. No, de esto de acá, ¿no? Acá es 3. 352 sin filtrar y 345 filtrando. Ahora, ¿qué te dice acá? 352 sin filtrar y 346 filtrado, ¿no? Pues cada uno ya tiene su forma de filtrar. Posiblemente hemos puesto cúbico y ellos han puesto cuadrático, pero la variación es mínima, ¿no? La idea es tener la forma. Entonces ya tenemos la forma. Entonces, con esta aceleración podemos realizar lo que es el espectro de Fourier. Perdón, el espectro, sí, Fourier también, pero también lo que nos interesa es el espectro de pseudoaceleraciones. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver son espectros, evaluación primero la evaluación numérica de la respuesta dinámica. ¿Por qué se le dice espectro de pseudoaceleración y no simplemente espectro de aceleración? Es que el espectro de aceleración es la máxima respuesta de un sismo para para un grado de libertad. La máxima respuesta debido a un sismo para un grado de libertad. Ahora, lo que va a variar en ese grado de libertad es el periodo. Entonces, para un cierto periodo se tiene la respuesta máxima. Para otro periodo tiene otra respuesta y así, ¿no? Entonces, se juntan todos los máximos de cada periodo y se obtiene el espectro de aceleraciones. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo que se tiene que hacer es una evaluación numérica de la respuesta dinámica. Entonces, por lo general, la solución analítica de una ecuación de movimiento para un sistema de un solo de grado de libertad no es posible si la excitación
o la aceleración del suelo varía arbitrariamente con el tiempo, o si el sistema no es lineal. En este caso, el sistema sí es lineal porque la rigidez es constante. ¿Ya? Nosotros trabajamos en el rango lineal porque la rigidez es constante. Y trabajamos en el rango no lineal cuando hay una variación de la rigidez. ¿Ya? Entonces acá tenemos la masa, la aceleración, masa por aceleración más amortiguamiento por velocidad más rigidez por desplazamiento, y esto es igual a la fuerza excitadora. Esta es una ecuación de movimiento de un movimiento en la base, o sea, cuando hay una fuerza, ¿no? O con una fuerza externa. ¿Ya? Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, que es una ecuación diferencial, se utiliza el método de Newmark. Entonces, Newmark, a partir de dos ecuaciones, como el desplazamiento, la velocidad y el desplazamiento, lo obtiene en función a estas expresiones, ¿no? Entonces, se obtiene la velocidad de un paso después, considerando la velocidad actual, más una expresión multiplicada por la aceleración actual, más otra expresión multiplicado por la aceleración de un paso después. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿acá qué necesitaríamos? Nosotros vamos a tener esta respuesta, la velocidad actual, la aceleración actual, y la velocidad actual la obtenemos, y el desplazamiento actual también lo debemos conocer. Entonces, ¿qué cosa habría que conocer para hallar la velocidad después? Necesitamos conocer la aceleración de un paso después. O sea, lo primero que debemos calcular es la aceleración de un paso después, teniendo la velocidad, el desplazamiento y la aceleración del paso actual, ¿no? Porque esto ya se supone que ya lo tenemos conocido, ¿no? Y para el desplazamiento de un paso después necesitamos el desplazamiento actual, la velocidad actual y la aceleración actual, ¿no? Todos esos datos ya los debemos conocer. Más una aceleración de un paso después. Entonces, si yo quiero conocer esto y esto, primero debo conocer esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo conocer esto? Entonces, tenemos dos expresiones de Newmark. ¿Ya? Entonces, Newmark trabaja con variación, ¿no? ¿Cómo va a variar tu aceleración? Porque eso es lo que nos interesa, calcular la aceleración de un paso después. Entonces, digamos, si acá tenemos una aceleración actual, ¿ya? Y después vamos a tener la aceleración de un paso después, ¿cómo es esa transición? ¿Cómo varía la aceleración de un paso al siguiente paso? Entonces, podremos utilizar que es constante la aceleración hasta un punto medio y luego se obtiene la aceleración después, ¿no? De esta forma, con lo cual gamma vale un medio y beta vale un octavo. Gamma y beta son dos términos que se utilizan en estas expresiones. Ahora, si va a variar linealmente de un paso actual a un paso después, gamma es un medio y beta es un sexto. Y si va a variar promedio, o sea, una aceleración promedio o constante, o sea, de un paso a un paso después, simplemente se promedian estas dos aceleraciones y se obtiene una aceleración constante. Gamma es un medio y beta es un cuarto. Entonces, todo depende de cuál creas cómo se comporte, ¿no? Generalmente lo que utilizan los programas es este de acá. La aceleración es lineal, varía linealmente.
Entonces, si nosotros podemos tener un sistema lineal en función a la masa y rigidez. Entonces, la ecuación 1b, que es este de acá, simplemente la expresamos de la siguiente forma, ¿no? Es despejar nada más. Despejamos la aceleración de un paso después. O sea, justamente lo que queremos hallar, ¿no? Si despejamos esto de acá, lo despejamos todo, obtenemos esta expresión. ¿Ya? Y esta expresión la reemplazamos en este de acá, ¿no? Porque para hallar esto necesitamos esto. Y esto ya está, ¿no? Ya está despejado, por lo tanto podemos hallar este de acá. Entonces, hallamos la velocidad de un paso después. Entonces, sustituimos estos dos, la aceleración y la velocidad, en esta ecuación. Acá está. Tenemos aceleración y velocidad, más la fuerza, podemos hallar el desplazamiento de un paso después. Entonces tenemos el desplazamiento de un paso después. Entonces esto es lo que hay que hallar, el desplazamiento de un paso después. ¿Ya? Entonces con esto, con esta expresión, ya vamos a tener el desplazamiento de un paso después. ¿Ya? Entonces toda esta expresión representa el desplazamiento de un paso después. Ahora, si cada expresión le colocamos una letra, A, B, C, D, obtenemos que el desplazamiento de un paso después es toda esta expresión, ¿no? La fuerza externa más A por desplazamiento de un paso actual, más B por velocidad de un paso actual, más C por aceleración de un paso actual entre D. ¿Ya? Y simplemente este PI más 1 es el movimiento en la base, ¿no? Y el movimiento en la base simplemente es menos masa, aceleración del suelo de un paso después. Entonces, ese valor va acá. ¿Ya? Entonces ya tenemos el desplazamiento de un paso después. ¿Ya? Como yo ya tengo el desplazamiento de un paso después, puedo hallar la aceleración de un paso después. Y con esa aceleración hallo la velocidad de un paso después. Entonces yo ya tengo el desplazamiento, la aceleración y la velocidad de un paso después. Pero para hacer esto necesitamos conocer la rigidez y la masa de un sistema de un grado de libertad. Acá tenemos la masa y por acá tenemos la rigidez. Entonces, eso casi no se utiliza. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para sistemas lineales en función a la frecuencia angular. ¿Qué cosa es la frecuencia angular? La frecuencia angular simplemente es 2pi entre periodo. O sea que si yo tengo un periodo, por ejemplo, de 0,4 segundos, o sea, un edificio de 4 pisos, puedo hallar la frecuencia angular sin necesidad de conocer la masa ni la rigidez. Sería 2pi entre el periodo. 2 por pi, que es 3.1416, entre 0.4. Tenemos una frecuencia angular de 15.708. Entonces se hace exactamente lo mismo. La primera ecuación se reemplaza al lado derecho y se divide entre la masa, ¿no? Si dividimos toda la expresión entre la masa, toda esta expresión de acá, todo esto entre la masa, obtenemos esta expresión de acá. Entonces reemplazamos simplemente C entre M, K entre M, según estas consideraciones, donde C entre M es 2, la fracción de amortiguamiento por la frecuencia angular, ¿ya? Y K entre M es la frecuencia angular al cuadrado. ¿No? Ya sabemos que la frecuencia es raíz cuadrada de K entre M. Y el amortiguamiento es
2 frecuencia angular, fracción de amortiguamiento crítico por raíz cuadrada de K por M. Estas dos cosas ya son conocidas, ¿no? Entonces despejamos K entre M y C entre M y reemplazamos en esta expresión de acá. Obtenemos esto de acá, ¿no? Y sustituimos ahora las expresiones 1A y 1B en esta expresión de acá. Esa de aceleración después y velocidad después, ¿no? Y con eso obtenemos la aceleración de un paso después. Y hacemos lo mismo, colocamos letras y obtenemos esto de acá. Entonces ya tenemos la aceleración y con eso hallamos la velocidad y el desplazamiento de un paso después. Bien, entonces todo se remonta, se resume a encontrar la aceleración de un paso después en función a la aceleración del suelo de un paso después, la velocidad, el desplazamiento de la velocidad y la aceleración de un paso actual. Entonces, acá tenemos una hoja de cálculo. ¿Ya? Es una hojita de cálculo. Y acá podemos variar lo que es el periodo. Entonces, vamos a colocar por acá el tiempo, ¿no? El periodo de una estructura, ¿no? Puede ser 0.1 segundo, puede ser 0.2 segundos, 0.3 segundos, más o menos cada 0.1 segundo representa un piso, ¿no? 0.3 puede ser 3 pisos. Luego tenemos la frecuencia en función a este periodo. La fracción de amortiguamiento crítico según la norma es 0.30, es del 5%, 0.05. ¿Ya? Ese es un consenso entre los ingenieros que hicieron la norma, la cual contempla un amortiguamiento de una estructura nueva que considera un amortiguamiento adicional debido a la histéresis de una estructura dañada. ¿Ya? Cuando una estructura se daña, va a liberar un diagrama histerético. Y ese diagrama histerético tiene energía, ¿no? Y esa energía se transforma a amortiguamiento. Entonces, más o menos este 5% representa eso, ¿no? Un amortiguamiento de una estructura nueva más un amortiguamiento de una estructura dañada, ¿no? La suma de ambos amortiguamientos es 0.05, 0.5 por 1000, 5%. El coeficiente gamma, según una aceleración lineal, es de 0.5, un medio, y el coeficiente beta es un sexto, ¿no? O sea, 0.17. Y la variación del tiempo de este sismo es 0.005. Entonces vamos a copiar esta aceleración y la pegamos por acá, la aceleración del sismo. Más o menos ha copiado los 120 segundos. Entonces todo esto de acá no lo va a considerar. Entonces, con estos datos, nosotros simplemente reemplazamos esta parte de acá, ¿no? Acá dice A es igual a 1 más 2 fracción de amortiguamiento, la frecuencia, el gamma y la variación del tiempo que es 0.005. Más la frecuencia al cuadrado, el beta por variación del tiempo al cuadrado. Entonces todo esto ya lo tenemos, hallamos A. A vale 1.01. De ahí B es la frecuencia al cuadrado, este de acá al cuadrado, acá tenemos B. C es 2, fracción de amortiguamiento, frecuencia más frecuencia al cuadrado por el paso, y ese es C. Y finalmente D es toda esta expresión, 0.01. Entonces ya tenemos A, B, C y D. Y luego simplemente hallamos
la aceleración de un paso después, conociendo... ¿ya? Entonces, esta es la aceleración de un paso actual. ¿Ya? Esa es la aceleración de un paso actual. Entonces, la aceleración la aceleración de un paso actual, esta es la aceleración del suelo, y esta es la aceleración de un paso actual. O sea, la aceleración de la estructura iguala a la aceleración del suelo. Igual a aceleración del suelo. El desplazamiento, la velocidad actual sería cero y el desplazamiento sería cero. Entonces ya tenemos estos tres que son actuales, más la aceleración del suelo de un paso después, ¿no? Entonces necesitamos conocer estos cuatro. Con estos cuatro hallamos la aceleración de un paso después, que es este de acá, ¿no? Ahí entran esos cuatro de acá. Entonces hallamos esto. Esto lo hallamos con estos cuatro valores. Esto es igual al suelo, esto es cero, y este es igual al siguiente paso, ¿no? De la aceleración del suelo, y esto de acá ya hallamos simplemente en función de estas expresiones. Tenemos esto. Esto lo reemplazamos, la aceleración de un paso después lo reemplazamos acá, en Newmark, acá, ¿no? Con eso, con esta aceleración, tú puedes encontrar la velocidad y el desplazamiento de un paso después. O sea, esto de acá es la velocidad, ¿no? Reemplazando simplemente, hallamos esto de acá. Y reemplazando nuevamente, hallamos esto de acá. Entonces, hallamos estos de acá y hallamos esto de acá. ¿Ya? O sea, y me sigue saliendo cero, ¿no? Entonces ya tenemos prácticamente, nuevamente debemos repetir el paso. Ahora, estos de acá ya los conocemos. Tenemos este de acá, que es el siguiente paso, y podemos hallar este de acá nuevamente. O sea, ya se hace iterativo. ¿Ya? Y con esto hallamos esto y hallamos esto. ¿Ya? Entonces ya tenemos, ya se hace iterativo. ¿De acuerdo? Ya se hace iterativo. Entonces, como ya es iterativo, simplemente lo proyectamos hasta el último. ¿Ya? Y aquí están los registros, ¿no? Este vendría a ser la aceleración del suelo, considerando solamente 120 segundos. Entonces acá claramente, de 0 a 20 segundos, eso vendría a ser el ruido. ¿Ya? Es un ruido. No sé si ustedes escuchan ese ruido cuando ocurre un sismo. Es un ruido como un silbido, ¿ya? Entonces, más o menos 20 segundos suena, escuchas, pero no se mueve, no lo sientes. Entonces, estos 20 segundos tú ya puedes salir, ¿no? Si es que tienes buen oído, puedes sentirlo, escucharlo. Ahora, luego empieza el movimiento donde ya sientes, ¿no? Que algo se mueve. Y más o menos en ese sismo ha durado algo de 8 a 10 segundos. ¿Ya? Y luego bien, esto acá representa las ondas P. ¿Ya? Las ondas P son las primeras ondas. ¿Ya? Y después ya viene la onda secundaria. La onda primaria duró más o menos 8 segundos. Y luego ya viene la onda secundaria, que ya ahí sí es el verdadero sismo. Ahora, esto puede durar varios segundos o puede ser un simple remesón, ¿no? Y menos mal que fue un simple remesón, ¿no? Porque si dura bastantes segundos con esa aceleración, obviamente todo colapsa. Solamente fue un remesón y luego ya va bajando, ¿no? Va bajando y a los 60 segundos ya se hace imperceptible.
Entonces, este vendría a ser la aceleración en la base. Y con esta aceleración, nosotros vamos a encontrar la respuesta de un sistema estructural de 1 grado de libertad con un periodo de 0.3 segundos. Miren, si en la base la máxima aceleración fue 350, para un periodo de 0.3 segundos, la máxima aceleración va a dar 600. ¿Ya? Esta es la respuesta de una estructura. Y más o menos se va a desplazar casi 1 centímetro. ¿Ya? Casi 1 centímetro se desplaza. O sea, una estructura de 3 pisos se ha desplazado 1 centímetro. ¿Ya? Entonces, primero debemos conocer esto, ¿no? La respuesta lineal. ¿Ya? Y más o menos para encontrar el espectro de pseudoaceleraciones es encontrar la máxima respuesta, ¿no? Por ejemplo, para un periodo de 0.3, ¿cuál es el máximo desplazamiento? 1 segundo, ¿no? Entonces, si nosotros hallamos el espectro de desplazamientos, simplemente reemplazamos 0.1 segundos. ¿Cuánto es la max? 0.15. Ponemos para 0.1 es 0.15. 0.15 centímetros. Para 0.2, el máximo desplazamiento es 0.8, digamos. Para 0.3 es 1 segundo. Perdón, 1 centímetro. Para 0.4 también es 1 centímetro. Y así se toma la máxima respuesta para cada grado de libertad. 0.5 ya bajó, ¿no? 0.8. 0.6, 0.7. 0.7 segundos, 0.5, 0.8, también 0.5, 0.9, 0.6 y 1 segundo, también 0.6. Entonces, este vendría a ser mi espectro de desplazamientos. Este vendría a ser el espectro de desplazamientos. Es la máxima respuesta para cada grado de libertad. Para un grado de libertad, ¿no? Yeah. Ahora, lo mismo puedes hacer para la velocidad y la aceleración. Entonces obtienes el espectro de aceleraciones, el espectro de velocidades y el espectro de desplazamientos. ¿Ya? Pero ¿qué cosa es un espectro de pseudo velocidades y pseudo aceleraciones? Que es lo que trabajamos en la norma. Pues acá tenemos el otro, que es espectros de respuesta elástica. ¿Ya? Entonces, simplemente el espectro de desplazamientos es el máximo, ¿cierto? Para cada periodo de un solo sismo. El espectro de velocidades también es la máxima y el espectro de aceleraciones también es lo máximo. El espectro de pseudo velocidades simplemente es la frecuencia por el espectro de desplazamientos. Y el espectro de pseudo aceleraciones es la frecuencia al cuadrado por el espectro de desplazamientos. O sea, si yo ya tengo este espectro de desplazamientos, ¿no? Yo ya tengo el espectro de desplazamientos, que sería este, el espectro de desplazamientos. Conociendo el periodo, yo puedo encontrar la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia es 2pi entre el periodo.
Ahí está la frecuencia. Entonces, si yo quisiera conocer el espectro de pseudoaceleraciones, ¿qué tendría que hacer? Simplemente multiplicar este espectro de desplazamientos por la frecuencia al cuadrado. O sea, no necesito saber cuál es la máxima aceleración. De frente calculo el valor. Ahí está, ¿no? Entonces, si este es el espectro de desplazamientos, el espectro de pseudoaceleraciones sería este de acá. Este sería mi espectro de pseudoaceleraciones. Lógicamente estamos tomando cada segundo. Lo correcto sería tomar cada parte de un segundo, ¿no? Cada 0.01 segundo, para tener bastantes datos y que me dé algo más real. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar otra hoja de cálculo. Borramos y acá colocamos la fracción de amortiguamiento, que es 0.05, el incremento en el tiempo, 0.005, el incremento del periodo, ¿no? O sea, ¿qué tan fino quiere ser? 0.01 puede ser el periodo máximo a considerar, podemos considerar 2 o 3 segundos, el coeficiente gamma y el coeficiente beta, que es un medio y un sexto. Entonces, acá debemos pegar nuestro registro ya filtrado, que es este de acá, ¿no? Este registro ya está filtrado, copiamos y lo pegamos acá, ¿no? Entonces, ahí, entonces, más o menos estamos hasta acá. A ver, este es el tiempo. Y esta es la aceleración. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no quiere? A ver acá. Ah, este valor lo ha puesto cero. Bueno, podemos poner 0.00000001, digamos. Y ahí ahora sí, sigue siendo cero. Pero a cada rato vamos a hacer eso. O sea, hay puntos tan minúsculos. Importante saber si es que la señal corresponde. Disculpe, para... ¿desean alguna participación? Solo levanten la manito para participar, por favor. Ya. Entonces ya tenemos ahí 120 segundos. Y lo único que tenemos que hacer es ver los gráficos. A cero todo. Y lo único que tenemos que hacer es ejecutar.
Ya. Ya están los resultados. Acá te sale una tabla, cada periodo, la pseudoaceleración, pseudovelocidad, aceleración, velocidad y desplazamiento. ¿Ya? Para cada periodo te calcula la respuesta máxima, ¿no? La respuesta máxima, te calcula la respuesta máxima para cada periodo. Y aquí están los gráficos, ¿no? Este vendría a ser el espectro de desplazamientos, el espectro de velocidades, el espectro de aceleraciones, el espectro de pseudo velocidades y el espectro de pseudo aceleraciones. Entonces, más o menos es similar, ¿no? Llega más o menos a 800, pero 800 está por acá, ¿no? Entonces, al hacerlo más finito, más puntos, se obtiene pues las verdaderas, ¿no? Puede haber puntos mayores, ¿no? Por ejemplo, este está a 0.13 segundos. No, con un periodo de 0.13, ¿no? Entonces, este de acá, con un periodo de 0.13. Entonces, simplemente acá colocamos 0.13. ¿Bien? Para 0.13, el máximo desplazamiento es 0.45. Colocamos acá 0.13 y acá 0.45. ¿No? Entonces, más o menos va a llegar a 1000, ¿no? Un poquito más de 1000. Y luego ya cae. Entonces, ¿qué cosa podemos obtener de un espectro de pseudoaceleraciones? Podemos ver a qué edificios va a atacar más. Entonces, ¿cuáles son los periodos donde más aceleración va a haber? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido un edificio aislado, en este lugar, la idea de un edificio aislado es pasar de un periodo bajo a un periodo alto, ¿no? O sea, de tener un periodo, por ejemplo, de 0.1, lo pasamos a 0.6, digamos, ¿no? Entonces, la aceleración es mínima. Pero si tenemos una vivienda más o menos de un piso o dos pisos con un periodo de 0.13, la aceleración que le va a tocar es alta, ¿no? La pseudoaceleración es alta, por encima de los 1000 centímetros por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces la norma que dice que se genera una platea, luego baja, ¿cierto? Entonces la platea más o menos está a una aceleración máxima del suelo, que es 450 multiplicado por un factor de amplificación sísmica de la estructura, ¿no? El ZU sería la aceleración, el S sería el suelo, todo eso sería esto, ¿no? ZUS prácticamente es 450 y eso lo multiplicamos por 2.5. Entonces, 1125. Tranquilamente hemos llegado a lo que indica la norma, ¿me? 1058, poquito por debajo. Pero esa vivienda de uno o dos pisos con un periodo de 0.13 es la que más ha sufrido. Entonces, ahí ha habido mayor aceleración. eh, por lo tanto, pues ha ocurrido lo que ocurrió, ¿no? Es colapso de elementos no estructurales, incluso puede haber colapsado los elementos estructurales. Viviendas superiores a 0.4 segundos para este sismo, ¿no? 0.6. En este lugar no les ha afectado nada. ¿Ya? Entonces, de esa manera se obtienen los espectros de respuesta elástica. No, el factor R que nosotros utilizamos
Correcto, ¿no? Todas las edificaciones de baja altura han sido más vulnerables. No sé si ustedes han visto un experimento, una maqueta que ha hecho un ingeniero que tenía tres varillas, digamos, ¿no? Que representaba la rigidez, puestas en una tabla o sujetas en una tabla, que representaba la base, ¿ya? Y a cada varilla se le colocaba una masa, que representa la masa, ¿no? Una masa la colocaba acá, otra masa la colocaba acá, y otra masa la colocaba acá. Y su experimento simplemente es mover. Entonces, si yo hago un movimiento largo, miren, de esta manera, ¿quién sufre más? ¿La primera masa o la tercera masa? ¿Quién sufre más? ¿La primera masa o la tercera masa? Si esta es la masa 1, esta es la masa 2 y esta es la masa 3. Y yo hago este movimiento. ¿Cuál sufre más? ¿La 1, 2 o 3? Incluso esto lo podemos cortar, ¿eh? Para no confundir. Si yo muevo esa madera de esta manera, lenta, quien más va a sufrir es este 3. Correcto, la masa 3. Pero si yo hago un movimiento recontra rápido de esta manera, ¿quién sufre más? La masa 1, ¿no? O sea, todo depende de la masa y la rigidez, ¿no? Por algo, este tiene un periodo corto y este tiene un periodo largo. ¿Quiénes sufren más? Todo depende del movimiento. Si el sismo, por ejemplo, ese que les indiqué de Pucallpa, a Lima ha llegado de esta manera, ¿cierto? Lento. Por lo tanto, ¿quiénes han sido más afectados, a pesar de que no fue muy destructivo, no fue destructivo realmente? Los edificios altos. Este último sismo ha venido de esta manera, rapidísimo, ¿no? La frecuencia, rapidísima. Por lo tanto, quienes más sufren son los de periodo corto, las edificaciones de uno o dos pisos. Si el epicentro hubiera sido más cercano a la costa, varias estructuras hubieran colapsado, correcto, ¿no? Por ejemplo, el sismo de Birmania. Ese epicentro estaba recontra superficial, ¿no? O sea, ya había otro tipo de falla, ya no se da ese sismo de subducción, ¿no? Allá se da el sismo de deslizamiento, o sea, una placa se desliza al lado de otra placa. Y eso es lo peor, lo más destructivo, ese tipo de sismo de Birmania. Y ha sido fuerte, ¿no? Entonces, en la zona de Birmania es la que más ha sufrido, ¿no? Pero a pesar de que ese sismo era destructivo en la zona, a 1000 kilómetros estaba Tailandia. ¿Ya? Y un edificio de Tailandia colapsó, estando a 1000 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque la onda llegó más suave, ¿cierto? Y luego el suelo de donde estaba construido ese edificio de Tailandia era recontra malo, recontra suave. Por lo tanto, las ondas se amplificaron. Por lo tanto, hubo resonancia, ¿no? Entonces, acá lo que ocurre es resonancia. Al tener un periodo corto y el periodo del sismo corto, acá hay resonancia. Al tener un periodo alto y el periodo del sismo es alto, ocurre resonancia. Por lo tanto, se amplifican las fuerzas internas.
Entonces, ese edificio de la Contraloría o del Contralor en Tailandia colapsó, no solo por la... no solo porque el periodo de la estructura era similar al periodo del sismo, que más o menos llega a los 2 segundos, 2.3 segundos, sino porque la construcción tenía serias deficiencias, ¿no? Era irregular en planta y en altura, tenía torsión en planta y tenía pisos blandos, ¿no? Tanto en el primer piso como en el último piso. Entonces, ahí sí, aparte de los materiales que eran chinitos, o sea, y cuyas resistencias no alcanzaba pues, la resistencia que indica la norma de acero, y tenía losas planas, o sea, losas chatas, vigas postensadas chatas. No había vigas peraltadas, o sea, todo eso se junta, ¿no? Y finalmente se produce el colapso. Ahí está, ¿no? Este vendría a ser el experimento. Entonces, todo depende de la posición de la masa, ¿no? En este caso, vibra lentamente. Este vibra moderadamente y este rápidamente. El chiquito muy rápidamente. ¿Sí? ¿No? Y ahí lo hace mover. El movimiento de la tabla es lenta. Por lo tanto, ¿quiénes más sufren? Los edificios con un periodo alto. Miren acá cómo ocurre. Resonancia, ¿no? Ahí ocurre resonancia. Y ahora el movimiento es rápido. Por lo tanto, ¿quién sufre más? Los edificios de periodo corto. Ahí el ingeniero indica que es tan simple como eso. Entender eso es prácticamente cómo debes diseñar, ¿no? Si estás en un suelo rígido, pues tu periodo tiene que ser alto. Y si estás en un suelo blando, tu periodo tiene que ser corto de la estructura. Bien. Y finalmente lo que indicaba el factor R, ¿no? Reduciría, ¿ya? El factor R es para la resistencia de la estructura. No tiene nada que ver con el peligro. ¿Ya? Entonces tú tienes acá la estructura en sí, ¿no? Y por acá tienes el peligro o el sismo, ¿cierto? Entonces tú no le vas a aplicar R al sismo, pues. No tiene sentido que le apliques R al sismo. Lo que le aplicas R es a la fuerza con la cual vas a diseñar, ¿no? El cortante es igual a Z, U, CS por el peso. Esta fuerza prácticamente, acá Z, U, S y C por el peso, es este sismo. Así de simple. El R viene cuando tú diseñas, o sea, cuando analizas entre un R, de tener una fuerza, digamos en el rango elástico, si este es el cortante, este sería el cortante entre R, ¿cierto? O sea, menor fuerza de diseño. Entonces, ¿qué ocurre con el extra del sismo? Simplemente ahí entra la ductilidad. O sea, lo que haces es simplemente tener una menor resistencia, pero una mayor ductilidad. ¿Y esa ductilidad cómo lo logras? Pues confinando las vigas, confinando las columnas, confinando las placas. Con eso se obtiene la ductilidad. Nada más, ¿ya? Entonces, el sismo puede ser muy grande, como este, pero acá viene el daño, ¿no? El daño. Entonces, mientras tu edificio permanezca sin pérdida de resistencia, sí con daño, pero sin que pierda la resistencia, todo va a estar bien. Obviamente va a haber daño, ¿no? Y después la tienes que reparar. ¿Ya? Pero este R es con lo cual tú diseñas
tu edificio. ¿Ya? No le vas a sacar R al sismo, porque el sismo no tiene nada que ver con el R. ¿Ya? Entonces, todo este extra de sismo por demás, ¿a dónde se va? Con la ductilidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienes que diseñar por capacidad, ¿no? O sea, que haya daño, por más grande que sea el sismo, tu edificio no debe colapsar. ¿Por qué hacen esto? Para economizar. Diseñar con el sismo real, o sea, con esta fuerza, si tú diseñas con esto, es muy costoso. ¿De acuerdo? Es muy costoso. Entonces aprovechamos las propiedades dúctiles de los materiales, de las secciones, de los elementos y finalmente de la estructura. Bien, ha sido un placer y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su participación. Cualquier consulta, duda que tengan, me escriben directamente al WhatsApp. Sí, lo voy a subir al YouTube, ¿ya? De MK Ingenieros. Bien, cuídense. Los Excels. Les voy a indicar dónde está subido, ¿ya? Aisladores con núcleo de plomo, también contamos con cursos virtuales. Cualquier consulta que tengan, me escriben al sí, ya hay cursos con esos temas, ¿no? Entonces, cualquier consulta que tengan, cualquier información, me escriben a mi celular, a mi WhatsApp, ¿no? 951-008513. ¿De acuerdo? A mi WhatsApp. O al Facebook, ¿no? A la página de Mega Ingenieros. Bueno, entonces ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense, buenas noches, gracias por su participación.